Génesis capítulo 4, desde el versículo 4 también voy a leer. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallara. Hasta versículo 15. Ya, esta parte también estamos compartiendo en las cárceles. Entonces, todo este tiempo, casi como 5 clases así, compartimos acerca de puro arrepentimientos. Arrepentimiento de Pedro, arrepentimiento de Judas Iscariote, arrepentimiento de Pablo, arrepentimiento de Caín y arrepentimiento de David. Entonces, una parte es arrepentimiento de Caín. Y en la cárcel también los privados de libertad solamente pueden escuchar, ¿no?, la palabra de Dios. Ahí están, entonces no tienen nada más que hacer. Entonces, casi obligadamente así escuchan la palabra, pero algunos viene por certificado, porque se otorga certificado cada 3 meses. Pasan 12 clases y aprueban, entonces se les da un certificado de trimestral. Algunos vienen por eso, pero otros se dan cuenta claramente, no solamente por certificados, porque hay unos breves minutos yo le doy, ¿no?, espacio a ellos. Y a quién tiene pregunta o qué sugerencias. Entonces ahí expresan ellos. ¿Qué expresan? Me doy cuenta que no solamente por certificado yo vengo. Estoy aprendiendo muchas cosas de la Biblia. Y al menos me estoy dando cuenta que yo nada que ver era con Dios. Al igual que Pedro. Pedro también era discípulo de Jesús, pero él creía la palabra, no creía la palabra. Entonces, todo este tiempo también yo he vivido así, por no aceptar la palabra de Dios, por no escuchar la palabra de Dios, simplemente seguía con su buen corazón. Pedro llegó a fracasar totalmente. Judas Iscariote también. Él, igual que Pedro también. Él solamente se lamentaba de lo que había vendido a Jesús. Pero ese arrepentimiento no le llevó a la salvación. Entonces, ¿cómo se salvó? ¿Cómo Pedro? ¿En qué consiste el arrepentimiento de Pedro? Dice él, cuando por tercera vez negó y cantó el gallo, se acordó de las palabras que Jesús le había hablado, dice.
Jesucristo ya me conocía a mí, pero yo no le consideraba, yo no creía la palabra de Dios. Por eso él salió corriendo y amargamente lloró. ¿Por qué estaba llorando? ¿Por qué he negado? ¿Por qué fui tan malo? ¿Por qué he traicionado a mi maestro? ¿Por qué negué a mi maestro? ¿Por eso estaba llorando? No, sino tanto tiempo yo he desperdiciado. Caminando con Jesús todos los días, pero nunca había entrado la palabra de Dios en mí. Por eso lloraba. Algunos hermanos, ¿cómo expresan? Me hubiera gustado conocer esta verdad cuando yo era joven, dice. Entonces hubiera evitado todos los desastres, todos los fracasos, todo hubiera evitado, dice. Cuando IYF también, la misión por medio de IYF, muchas enseñanzas, conferencias también. Entonces, escuchando esa conferencia, muchos hermanos dicen, ¿cómo me hubiera gustado conocer la fundación cuando yo era joven? Dice. Entonces, siendo joven, yo hubiera ofrendado mi vida, hubiera viajado al extranjero, hubiera servido a mi familia, a las personas. Tan feliz hubiera sido, pero lamentablemente, ¿a qué edad conoció a algunos? Ya todo pasó. Enfermedades, accidentes, situaciones, fracasos, todo ya pasó. Entonces recién conoció. Por eso lamenta. ¿Cómo me hubiera gustado conocer esta verdad? Siendo jovencito. ¿Sí, sí o no, hermanas? Hermanas mayores, adultas. Así llega en el corazón. Pero en el corazón de los jóvenes, ¿qué surge? Contrario. ¿Cómo me hubiera gustado conocer esta verdad cuando ya fuese adulta? Porque ya estando en la iglesia, ya no puedo divertirme libremente, ya no puedo vivir mi juventud. Pregunte a su mamá, mamá, viviendo tu juventud, ¿fuiste feliz? Va a responder, no, hija. Por eso yo, ¿cuánto hubiera preferido conocer el evangelio siendo joven? Así le va a responder. Entonces, cambiando ese pensamiento, wow, entonces, qué bendición, ¿sí o no? Qué bendición, yo desde jovencito estoy en este camino. Parece pérdida tal vez para algunos, desperdicio de mi tiempo, desperdicio de mi juventud. ¿Por qué no puedo desarrollar una vida normal? Así pensaría. No piensa así, joven. Más bien, has evitado, desde que conociste el evangelio, has evitado muchas, tal vez hasta inclusive, tiempo de muerte. Dios guardó. Cambiando el corazón, vamos a más bien concentrarnos, caminar este camino. En este camino también hay todo. ¿Quién dijo que no hay algo que me guste? Todo hay. Hay salud, hay también viajes, hay eventos, todo hay. Así, Caín, aquí sale Caín. Caín también, ¿por qué llegó? La pregunta es, ¿por qué terminó Caín matando a su hermano Abel? ¿Por qué no se conectó a Dios sin matar? ¿Por qué tuvo que pasarle una situación así de matar a su hermano? ¿No había otro camino? Caín se consideraba muy bueno. Pero ¿quiénes pueden recibir la gracia de Dios? Aquella persona que descubre
yo soy malvado, yo soy maldito. Esa persona puede conectarse con Dios, pero Caín no. Yo puedo hacer buenas cosas. Por eso también había preparado buena ofrenda a Jehová. Yo preparo, yo hago buenas cosas. Con ese corazón, teniendo ese corazón, tuvo que llegar hasta matar a su hermano. Recién se dio cuenta que era malvado. En la Biblia así sale en muchas partes. No es conveniente actuar con buen corazón, llevar esta vida con buen corazón, sino correctamente recibiendo el corazón de Dios. Vamos a ver otra parte, Mateo, San Mateo. Aquí sale acerca de José. José. San Mateo capítulo 1, versículo 19. Ya, ¿cómo sale aquí? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ya, de repente un día, esta pareja de José y María, ¿no? Ustedes ya bastante han escuchado. María y José. Ellos estaban planificando su casamiento. Pero de repente en ese transcurso, ¿qué pasó? María, de repente apareció embarazada. Entonces, en ese momento, en esa condición, en ese instante, José, ¿cómo reaccionó? Aquí sale, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, dice. O sea, no quiso descubrirla. No quiso molestarla. ¿Por qué hiciste así? Era justo, dice José, varón como era justo. Tenía buen corazón. Un hombre como, algunos dicen que José también, José, con respecto a María, tal vez era un poquito mayor de edad, dice. Entonces, María era jovencita, por eso le dejó nomás. Puede ser también, ¿no? Así concluyeron algunos. Pero, ¿qué podemos entender? Aunque así sea, están planificando un matrimonio para formar un hogar. En ese instante, cuando se enteró José, sea mayor, sea de la misma edad o tenía que reclamarla, investigar, hasta llegar a conocer la verdad. Pero él dejó nomás, como diciendo, bueno, haz tu vida entonces. Yo también haré la mía. Bueno, aquí termina todo. Así la dejó. Así paró, así solucionó José. Eso es actuar con corazón humano, con buen corazón de hombre nada más. Terminó ahí. Pero el embarazo de María no termina, sigue avanzando. ¿Quién? Dios había prestado vientre de María para su Hijo Jesucristo. Sigue, continúa el embarazo de María. Pero no se casaron, porque se cortó. Entonces, ¿qué iba a suceder meses después? Ya los fariseos y los sacerdotes, mirando a María, se dan cuenta. ¿Por qué está embarazada María? Ni siquiera se casó. Pecó. Cometió adulterio. Y según la ley de Moisés, una pareja en aquel tiempo, si no está casado, si no está junto y aparece embarazada, adulteró. Entonces, ¿qué hacían en esa condición?
le apedreaban, le mataban apedreándola. Eso iba a suceder. No solamente iba a morir María, sino también iba a morir, en el vientre está el Hijo de Dios Jesucristo. O sea, el Salvador también iba a morir. ¿Por qué iba a morir Jesucristo? Por el corazón de José. Muy bueno, pero no conforme a la voluntad de Dios. Nosotros igual. Yo pensaba en esta palabra. Yo muchas veces soy bueno. Hay veces también procedo o actúo o aconsejo o tengo comunión o digo una respuesta muy humanamente. Pero eso no es tan bueno, hermanos. Uno puede darse cuenta, ese consejo no es bueno para mí. Muy humano. Concuerda con lo que yo pienso. Pero si es la voluntad de Dios, va a deshacer mi plan, mi pensamiento, mi proyecto, va a destruir. Entonces, ese consejo es acertado. Hermanos, ¿me entienden o no me entiende? ¿Me está entendiendo? Ay, hermanos, muy difícil creo mi explicación. Ya. Entonces, Caín, ¿por qué tuvo que terminar matando a su hermano? Porque él también era bueno, se consideraba, se creía que podía agradar a Dios con sus obras, con el fruto de la tierra que había producido. Pero no había nada de fe, no había nada de Dios, no había, Dios me ayudó, Dios me dirigió, Dios me enseñó. No sale Dios, sino yo sale. Yo soy mejor que Abel. Comparando con Abel también, Abel un poco más débil es, pero Caín es fuerte. Entonces, comparándose entre esos dos hermanitos, ya digamos, Abel, hagamos una carrera, compitamos una carrera. ¿Quién va a ganar? ¿Caín o Abel? Ya pues, hablen. Caín va a ganar, ¿sí o no? Ya, digamos, vamos a competir, a jalar cuerda, ya, tú allá, yo aquí. ¿Quién va a ganar? Caín. Ya vamos a competir en escalar una montaña. ¿Quién va a ganar? Caín. En todo va a prevalecer, va a ganar Caín. Entonces, poco a poco en su corazón, ¿cómo se va a formar? Yo soy mejor que mi hermanito Abel. Tan debilucho él. Menosprecia. Así poco a poco, en todo. Y también, ya, Abel, vamos a llevar ofrenda a Jehová. ¿Qué tienes tú y qué tengo yo? ¿Quién tiene mejor? Caín. ¿Tú qué tienes? Abel, yo no tengo nada. En todo, superior es Caín. Entonces, ese corazón, ese camino de ser mejor, le llevó a una vida de creencia equivocada también. Llevando ofrenda ante el hombre, ante sus padres. Tal vez puede engañar Caín, pero ¿sabe ante quién no puede engañar? Ante Dios no puede engañar, no puede prevalecer. Dios no va a dejar que pase Caín con esa creencia que tiene él. Por eso dijo Dios, no, basta. Llevaron ofrenda. Estaba bien seguro que le iba a aceptar. De repente Dios rechazó su ofrenda. Y delante de él aceptó a Abel. Entonces, en gran manera él se enojó. ¿Por qué acepta a él y por qué me rechaza si yo hice bien?
Si yo llevé ofrenda, al menos con todo mi sacrificio, con todo mi corazón he preparado, y me rechaza Dios. No, 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 no. Eso yo no puedo aguantar, no. No podía comprender, Caín, por qué Dios le rechazó. Algunas veces nosotros no entendemos, no podemos darnos cuenta por qué la iglesia así me interviene. ¿Por qué así el siervo de Dios, pastor? ¿Por qué así me interviene? No nos damos cuenta, no podemos entender. Caín también ciego se volvió, solamente se enojó nomás. Dios, injusto. Dios no sabe valorar mi ofrenda. Pero ¿qué es lo que le agrada a Dios? Nadie puede agradar a Dios por sí mismo. ¿Y por qué Abel agradó a Dios? No por él, sino en Abel había la fe. ¿Y qué era la fe? Creía en Jesucristo. Cuando Dios miraba el corazón de Abel, solamente veía, Dios me ayudó. Jesucristo morirá por mi pecado. Jesucristo es mi Salvador. Por eso Él llevó un cordero. Jesucristo va a venir un día, no sé, 1000, 2000, 4000 años después. El Salvador va a venir, va a morir por todos mis pecados. Esa fe, esa creencia ya había en Abel. Eso es lo que le agradó de Abel a Dios. Bienvenido, acepto tu ofrenda. Aparentemente acepta un cordero, pero está aceptando lo que cree Abel, Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que aceptó Dios de Abel? Su cordero hermoso, su cordero gordito, porque llevó el mejor de los corderos, dice. ¿Por eso aceptó Dios? No. Dios dice, no, yo no demandé de ustedes carneros, sacrificios, cebo de animales gordos. No, sino el corazón. Por eso en la iglesia también habemos, hermanos. En la iglesia habemos. Algunos hermanos testifican, Dios me ayudó. En un viaje, Dios me ayudó. En un trabajo, Dios me ayudó. Para venir a la iglesia, Dios me ayudó. Para ofrendar, Dios, Dios, Dios y Dios y Dios. Pero otro hermano no sale. Yo hice así, yo hice así, yo hice así. Ahí está la diferencia. Entonces Dios le intervino el corazón de Caín. ¿Para qué? Por amor a él. ¿Ustedes escucharon acerca de un joven que se quemó con combustible? Se echó con gasolina y se encendió fuego. ¿Escucharon? De repente un día un joven así se fue a una fiesta en la madrugada, estaba recogiéndose y tomó un taxi, pero totalmente mareado. Tomó un taxi y dijo, antes que me olvide yo pagaré. Pagó al taxista. Llévame a tal lugar. Entonces el taxista ya, bueno, le llevó. Cuando ya le hizo llegar al lugar, de repente el taxista le cobra otra vez. Entonces, así no te pagué, pero me parece que yo te pagué, así, ¿no? Este joven borracho, parece que te pagué. No me pagaste, págueme. Finalmente así, el taxista le cobró. Pero no quiere pagarle, ¿no? Este joven. Entonces, ambos van ante policía. Entonces, vamos a la comisaría. Fueron. ¿Cuál es el asunto? Este joven, el taxista dice, yo le llevé a su domicilio y no quiere pagarme. Pero el joven borracho también dice, no, señor policía, yo pagué, dice.
Aunque estoy borracho, pero me doy cuenta, me acuerdo que yo pagué, dice. Entonces, policía, ¿a quién va a creer más? ¿Al que está ebrio o al que está sano? Obviamente al que está sano. En este caso al taxista. Le dio la razón. Entonces le obligó al joven borracho. Páguele. ¿Tienes para tomar? No tienes para pagar. Páguele. Así le hizo pagar. Y se encendió en furia. Hasta los policías no me entienden, no me creen. Se encendió de ira. ¿Qué hizo? Amenazó. Malditos policías. Van a ver ahora qué voy a hacer. Ya tú, haz lo que quieras. Mejor si vas a descansarte. Así los policías. Mejor recógete y descansa. No, policías malditos, van a saber ahora qué es lo que voy a hacer. Van a saber de qué soy capaz. Así amenazando. De repente apareció delante de la comisaría con un bidón de gasolina y gritó: ¡policías! Ustedes también no me creyeron a mí. Ahora yo me voy a quemar. De adentro están escuchando. ¿Quién está gritando? Que se queme. Finalmente se echó y se encendió fuego. Y se quemó. Los policías decían: uy, de verdad este loco estaba hablando, de verdad. Pero ya no pueden auxiliar ya. Y así terminó, finalmente le auxiliaron, le llevaron al hospital, su familia llegando, su esposa, sus hijos, mucho llorando por él. Ay, ¿por qué así terminó? Muchas personas le visitaban y le consolaban. ¿Qué pasó? Así me sucedió, así doble me cobraron. Por eso yo me hice esto. Sí, tienes razón. ¿Cómo así te pueden tratar? Todos le daban la razón. Pero un día un pastor se presentó. Un pastor visitó. Y no le dio la razón. Le dijo: ¿sabes qué? Tú eres un malo. Tú solamente pensaste en ti nada más. Maldito eres. ¿No piensas cómo está ahora sufriendo tu familia? No pensaste en los demás. Solamente pensaste en hacer prevalecer. Yo pagué. Eso era lo correcto. Yo pagué. ¿Por qué me cobran otro? ¿Qué importaba pagar 10 bolivianos más? O 10 dólares más. ¿Qué importaba? Entre la vida y 10 dólares más, perder 10 dólares y perder tu vida, ¿qué es mejor? Perder, ¿qué es mejor? 10 dólares. Toda tu vida perdiste. Necio eres. Le exhortó el pastor sin misericordia. Así terminas por 10 dólares. Váyase, le votó, váyase, no me hable. Todos siempre le habían dado la razón. Pero este pastor le exhortó, le hizo conocer su maldad. Váyase. Pero toda esa noche luego pensó: tiene razón ese pastor, ese hombre, aunque no me gusta escuchar, pero tiene todo lo que me dijo es verdad. Otra vez hizo llamar. Y luego el pastor llegó, otra vez le exhortó más. Y luego le predicó el evangelio, recibió la salvación. Porque se dio cuenta, yo no tengo la razón. ¿Por qué así tuve que terminar? Pero lo bueno, recibió la salvación y luego murió. Se fue al reino de los cielos. Caín también. No, ¿por qué me rechazas mi ofrenda? Dios, hasta a Dios está enfrentando. Yo tenía que ser aceptado porque yo soy mejor que Abel. Él que llevó un cordero, pero yo todo este tiempo he sacrificado día y noche en regar, en hacer producir, deshiervar las malas hierbas.
y obtuve un buen fruto de la tierra, te traje y me rechazas. No te entiendo. Así se enojó Caín. Dios, ¿qué le dice? Ya, vamos a volver. Vamos a volver. Dios le dice, versículo 5, pero no miró con Jehová con agrado. Jehová no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios, ¿por qué no miró con agrado la ofrenda de él? Porque quiere corregirle su camino, quiere corregirle su corazón, pero él no se da cuenta de eso. Él solamente entiende, Dios también me odia, Dios también no me entiende, no comprende mi sacrificio. Sí se enojó gravemente. Dios le dice 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado, Caín? ¿Por qué ahora está tu semblante caído? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Qué quiere decir? Caín pensaba que hizo bien, pero Dios, ¿qué le dice? No hiciste bien. No hiciste nada bueno. Yo escuchaba eso en la iglesia. Trabajábamos y trabajábamos, edificábamos un salón de culto, un salón de culto. Y al principio de la misión no había ni tanta comida, entonces hambreando, teniendo hambre así. Estamos trabajando para Dios. Eso era nuestro consuelo. Pero pastor venía y decía, no, tumbe todo. Ahora vamos a cambiar de forma. Primero aceptamos. Ya está bien, pastor. 2, 3 días. Otra vez cavando. La vamos poniendo simiente. Otra vez pastor viene. No, ahora no vamos a hacer de pared, sino palos nomás vamos a hacer parar, porque hace calor aquí. Entonces en ese momento, ¿cómo ya se levanta del corazón? En mi corazón se levantaba, ¿qué? Estoy trabajando y lo invalida mi trabajo. Al menos sin comer bien. Así en mi corazón se levantaba. No, está mal, eso está mal. Con tanto sacrificio hacíamos, pero está mal, dice. Entonces en ese momento ya se levanta el corazón. ¿Qué? Si bien hicieres, sí o sí vas a ser enaltecido. Si bien hicieres, hermano, hermana, sí o sí Dios te va a dar gracia. Pero hasta ahora, ¿por qué no me da? Si bien hicieres, serás enaltecido. Como Caín, mantenemos un corazón. Yo no estoy equivocado. Yo hago el bien. Yo estoy bien. Pero mi hermano está mal. Pero el resultado, Dios acepta a Abel y rechaza a Caín. Entonces Caín en ese momento, escúchenme bien, cuando Dios le dijo, no me agrado de tu ofrenda, en ese momento ya, aunque enojado, ¿no? Pero ¿por qué me rechazó Dios? Se pone a pensar y pregunta a Dios, ¿por qué me rechazaste, Señor? No puedo controlar mi ira, pero enséñame en qué me equivoqué. Entonces Dios le va a hablar, pero él no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estoy bien, Dios está mal. Dios dijo, no voy a poder convencerle a Caín. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Dios peleó contra Caín. ¿Para qué? Para darle su bendición, para darle su amor. Pero Caín entiende, Dios no me quiere, Dios también me aborrece. Luego ya planificó. Como no puede pelear con alguien que no ve, que es Dios, no ve a Dios, no puede pelear, no puede hacerle nada, entonces a alguien que le ve. ¿Quién es ese que se ve? Abel. Mi hermano maldito. ¿Cómo puede ser él superior que yo? ¿Cómo puede Dios aceptar a él? Salgamos, hermanito, al campo, sí, salgamos. Pero en su corazón está lleno de astucia, lleno de maldad. Entonces yo a veces medito, ¿no? ¿Por qué Dios no cuidó de Abel? Abel era justo. Abel era hijo de Dios. Abel agradó a Dios. Pero ¿por qué no le protegió? Para que Caín llegue hasta el final, hasta que descubra su maldad. Por eso Dios pensaría, ¿no? Abel, lo siento, hijo mío. Tú ya eres justo. Tú tienes la fe. Aunque te mate Abel, tú te vas a venir conmigo. Pero lamentablemente, para enseñar, para que descubra su maldad Caín, tengo que permitir eso también. Así mató a Abel. Y a pesar de eso, ni así no quería reconocer Caín. Seguía diciendo, nadie me vio. Pero Dios ya le vio ya. La sangre de tu hermano Abel demanda desde la tierra. ¿Qué has hecho, Caín? ¿Qué hiciste con tu hermano? ¿Por qué tuviste que matarle? Caín, ¿qué responde? Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, ya esta palabra es fuerte. Ahora pues, versículo 11, maldito seas tú de la tierra. Antes no le hablaba así con esa palabra, maldito seas. Antes, Caín, humilla tu corazón. No me agrada tu ofrenda. Pero ahora Dios le declara, maldito eres. Maldito seas. Ya un hombre diga, yo digo, ejemplo no nos va a hacer, ¿sí? No te vas a aceptar. David, maldito seas. Mi palabra no tiene poder, pero Dios nos dice que soy un maldito. Eso sí es grave. Dios le determinó, maldito seas. No quisiste escucharme. Tuviste que llegar hasta matar a tu hermano. Maldito seas. Cuando escuchó esa palabra, Caín se derrumbó. Dios me maldijo ahora. Ahora soy maldito. Desterrado por Dios. Ahora sí soy ya desamparado por Dios. Dios no quiere nada conmigo. Esa palabra es duro, fuerte. Dios nos diga, maldito, tú no vas a recibir la salvación. Tú vas a ir directo al infierno. Eso es grave. Fuertemente ya tuvo que hablarle Dios. Cuando a las primeras intervenciones, a los primeros consejos, a las primeras pequeñas exhortaciones, no escuchamos, mucho más fuerte palabra llega de Dios. Entonces, ¿qué es mejor? Derrumbarse ya ante pequeñas exhortaciones. Dios le hablaba suavemente más antes, pero ya tuvo que hablarle duramente. Maldito Caín. ¡Ay! Se quebró Caín.
Ahí ahora puede clamar, Señor, ten misericordia de mí. Así fue el arrepentimiento de Caín. Duro. Tuvo que matar hasta a su hermano. Si cuando Dios te habló, te aconsejó, ahí te hubieras quebrantado, no hubieras matado a Abel. Tampoco Dios te hubiera dicho maldito. Pero hasta ese punto tuviste que llegar. ¿Por qué? Muy duro tu corazón. ¿Eso está esperando? Muy duro. Ahora tiene que doblegar. Entonces terminaba todo ya. Pero, ¿qué pasó? Porque todo eso le permitió Dios a Caín para que reciba la salvación. En el versículo 15 dice, y le respondió Jehová. Primero vamos a leer aquí 13, la expresión de Caín. ¿Qué expresa ahora? 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Dice. ¿Qué podemos entender ahí? Ahora ya no dice, ¿qué? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Yo qué sé de mi hermano? Ahora dice, Señor, ahora sí, grande es mi castigo para ser soportado. Cuando Dios escuchó ese corazón, esa palabra, versículo 15 llega. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Ya finalmente recibió gracia Caín. Amén. Recibió bendición. Amén. Recibió salvación. Esa señal que puso es el amor de Dios, la protección de Dios. Pero muy duro. Duro. Corazón muy duro. ¿Por qué terminó así? Se creía muy bueno, excelente, excelente que su hermano Abel. Esa creencia le llegó a terminar hasta así. Pero finalmente llegó el arrepentimiento de Caín. Después de conocerse a sí mismo, yo no era como pensaba. ¿Cómo pensaba Caín? Bueno soy yo, mejor que él soy. Pero ahora, malo soy. Soy un asesino. Dios, ¿qué dice? Ahora Caín entendió su condición. Ahora vamos a darle la salvación. Así encontró el arrepentimiento verdadero. Amén. Muchas veces no es bueno hacer prevalecer nuestra razón, nuestra justicia. El quien sabe más, hágase más ignorante, dice. Entonces Dios le va a dar más sabiduría. Pero Caín no quería soltar eso. Entre hermanos hay veces también hay pelea. Yo soy mejor que esa hermana. Yo soy mejor que esa guía. Mejor que esa hermana. Así hay. Y Dios también buscando un corazón humilde en nosotros, encontrando ese corazón. Soy maldito, Señor. Yo no puedo hacer nada bueno. Enséñame. Entonces Dios va a dar siempre su amor, su misericordia. Amén, hermanos. Gracias. Hasta aquí vamos a compartir.